Buenas tardes, amigos. Aquí en el programa Retos y Desafíos, nuestro colega, amigo, profesor Nicolás Jiménez está realizando una diligencia personal, así que nosotros vamos a estar encantados de compartir con ustedes esta tarde en este programa, su programa favorito de todos los sábados. Hoy tenemos un programa especial, solamente dedicado a impuestos, pero es un impuesto, es el régimen simplificado de tributación recientemente puesto en acción desde hace el 1 de agosto. Y para eso estaremos conversando con el experto en tributación, nuestro amigo Henry Medina. Buenas tardes, Henry. ¿Cómo estás? Alejandro, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, Henry, como decía en la introducción, el día 1 de agosto, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, promulgó el decreto 265-19, que es el régimen de tributación, el régimen simplificado de tributación, el RCT, como se le llama. Eso es correcto. Entonces, nos gustaría que antes de entrar en materia con este régimen, decir que antes había un régimen, un procedimiento simplificado de tributación que fue anterior, pero que la gente, por alguna u otra razón, que nos gustaría que tú nos expliques, ¿qué pasó? Que la gente no vio eso, si fue por falta de publicidad, si fue porque la gente no se sentía identificado con acogerse a ese régimen, primeramente como preámbulo a lo que ya vamos a tratar más adelante. Excelente, bueno, ahí como dices, o sea, el presidente aprobó mediante decreto el régimen simplificado de tributación. Antes se llamaba el PST, ahora se le llama el RCT. Hubo un cambio de nombre en su estructura, en su cuerpo, en la esencia de dicho decreto no hubo grandes modificaciones al decreto anterior, que era el PST, el proceso simplificado de tributación, y lo que busca este proceso o este régimen especial es crear un ambiente de tributación, de cumplimiento en materia tributaria que sea un régimen que sea más fácil para tributar, ya que como conocemos la estructura tributaria en la República Dominicana es muy compleja. Muy compleja. Y con este régimen lo que se busca es, se busca es simplificar un poco más la manera de cómo se tributa. Sí, y realmente es tan simple que lo pueda manejar un micro, pequeño empresario, porque, óyeme, este asunto de estar constantemente todos los meses enviando formularios, haciendo la reserva del anticipo, que eso es una de las ventajas, quiero que nos vaya hablando de eso. Es tan simple con este nuevo régimen simplificado de tributación. Realmente sí, realmente es bien simple el régimen aprobado actualmente. No se diferencia mucho en el régimen anterior, que teníamos el PST, y es bien simple. Básicamente hay tres modalidades por las cuales usted se puede acoger, depende de la actividad que usted realice. Por ejemplo, si usted se dedica a la actividad de una persona jurídica que se dedica a ofrecer servicios como una empresa una firma de abogados, una oficina de abogados, simplemente paga el 7% de sus ingresos como impuesto. Y eso lo libera. ¿Cuánto? El 7% de los ingresos brutos lo paga como impuesto. Eso lo exime ya de hacer las remisiones del famoso 606, 607. Esos son los formularios. Los famosos formularios. Sí, porque son complicados. El IT1, realmente son un poco complicados. El IT1, y también te libera lo que es el anticipo, el famoso anticipo que tanto le duele a los empresarios realmente.
Y es bien simple. Lo que no es simple es evaluar si a usted le conviene o no estar en dicho régimen, porque tiene unas ciertas consideraciones que hay que evaluarla caso por caso para ver si a usted le conviene o no. Por ejemplo, al usted salirse del régimen ordinario y pasar a este régimen especial, usted renuncia ya a los envíos mensuales y por ende está renunciando a ese adelanto del ITEVIS que usted recibe todos los meses. Por ejemplo, si usted tiene ventas por 100 mil pesos y cobra un ITEVIS de 18 mil pesos para posteriormente entregárselo a la DGI, pero si usted tiene compras y en esas compras tuvo ITEVIS por decirle 9 mil pesos, usted nada más le entrega a la DGI 9 mil pesos. Porque usted facturó 18 mil pesos de ITEVIS, pero en las compras que usted hizo, usted pagó ITEVIS por 9 mil y pagó un diferencial. Usted hace una compensación de ese ITEVIS del cual usted está pagando en sus compras. Y no le transfiere directamente ese monto a la DGI, sino que usted hace una compensación. Si usted se acoja a este régimen, usted renunciaría a esta compensación y eso equivaldría a que usted pague sus insumos con una inflación de un 18%, porque con un sobreprecio de un 18%, porque ya ese ITEVIS que usted paga funge parte de ese costo suyo operacional, porque no va a haber una compensación. Eso es una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta, a ver qué tan fuerte o si usted puede renunciar a ello para inscribirse o no. Realmente la decisión de entrar o no puede ser tan simple como que si entro en ese régimen me libero de lo que es el anticipo de la renta, sino que conlleva un análisis más allá de esa simplicidad, de simplemente, porque eso es lo que ha salido realmente en la prensa. Sí, eso es lo que ha salido, que todo el mundo, se ha estado motivando a través de una campaña por todos los medios para que los micro, pequeños y medianos empresarios se acojan a ese régimen, pero primeramente tienen que evaluar si realmente le conviene. Eso es correcto. Pero un asunto, Henry, cuando a mí me abordan, mira, Alejandro, ¿por qué en República Dominicana se tiene que pagar impuestos por adelantado? Este anticipo de un 5%, que me parece que es, y tú me debes corregir, se estableció en el año 2004. O sea, ¿por qué se tiene que cobrar impuestos por adelantado de unas ventas que supuestamente no se han hecho? Bueno, ¿Qué explicación merece eso? Ese anticipo no es propio de la República Dominicana. Nosotros se implementó acá en la República Dominicana, pero no es propio. No nació en nuestro país. Ya existía y existe en otros países. Y básicamente es que el gobierno, por un tema de liquidez, necesita no puede esperar al cierre del periodo fiscal para pagar ese impuesto sobre la renta. Lo que hace es que emitió una ley, una reforma fiscal para mensualizar ese pago que usted haría al año. Eso tiene dos vertientes. Aquí muchos colegas nos enfrentamos en este anticipo. Yo soy de los que entiendo que no, que realmente es algo que le quita liquidez a una pequeña empresa. Claro, le afecta el flujo de caja. Exactamente, la liquidez del flujo de caja, que por demás la costumbre es pagar de 30, 60, 90 días en nuestro país. Le resta liquidez. Hay otros que tienen la teoría, que no la comparto, que lo ven como una planificación de los impuestos, que no es igual que tú pagues 10 mil pesos de anticipo todos los meses a que cuando finalice el año tenga que pagar 120 mil pesos. Eso son dos vertientes que se ven que los pequeños, las pymes, no tienen ese tipo de planificación y es como una planificación forzada del pago de los impuestos. Pero yo lo veo como que es algo muy lesivo anticipar un impuesto, y más si usted va en camino a tener pérdidas. Nosotros estamos anticipando un impuesto de un periodo fiscal el cual usted va a tener pérdida. Ok, y entonces con el régimen simplificado de tributación, o sea, que se establece mediante el decreto 265-19 promulgado por el presidente de la República el día 1 de agosto de este año, lo que hace es que se elimina entonces este anticipo. Exactamente, se elimina el anticipo. Es bueno recordar que el anticipo no es un impuesto, es simplemente anticipar un impuesto que ya existe. Y sí, el que se acoja, el que cumpla los requisitos,
para acogerse a este régimen, el que cumpla y se acoja, porque no es tampoco que, como me han preguntado en la calle, Henry, entonces ya no las pequeñas empresas ya no vamos a pagar anticipos. No. Bueno, explícame eso. Usted tiene que acogerse, usted tiene que solicitar entrar en ese régimen. O sea, que no entra de manera automática. No es automática, no es si usted tiene ingresos por debajo de tanto o pertenece a tal actividad, usted entra ya a ese régimen. No. Al régimen usted tiene que solicitarle a la DGI que lo acoja a ese régimen. Y la DGI tiene un periodo de respuesta de 15 días para responderle si fue acogido o no fue acogido. Pero no es algo automático que se hace. Sí, lo que pasa en automático son los que pertenecían al régimen anterior, que es el PST. Si lo que pertenecían al régimen anterior, el PST, tiene las condiciones, que más adelante vamos a explicar cuáles son los requisitos que exige dicho decreto, y será implementado por la DGI, esa administración de quién se va a acoger o no. Si lo que están actualmente en el PST no cumplen con esos requisitos, van a ser notificados y van a salir ya de ese régimen. Y los que sí ya cumplen de manera por oficio, ya entran de manera automática. O sea, lo migran de un régimen al otro, del PST al RCT. Correctamente, del PST al RCT lo migran, correctamente. Bueno, mencionaste algunas de las condiciones para que pueda ser aceptado. ¿Tú lo podrías explicar? Sí, por ejemplo, una de ellas es que dentro del cuerpo accionario de la sociedad no exista un no residente dentro de la nómina de accionistas. Estas son medidas. La DGI, entiendo, digo la DGI aunque realmente es un decreto presidencial, pero realmente todos sabemos que ese anteproyecto y ese borrador se maneja realmente. La DGI tuvo una gran labor, una gran participación en ese borrador de anteproyecto que hoy ya es un decreto. Discúlpame, pero espérate, hay otra institución que también hizo una labor ahí, fue el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, el Viceministerio de Fomento a las pymes. ¿No fue así? Mire, sí, se estiló todo eso, que ahí estaba participando el Ministerio de Industria y Comercio, directamente lo que es el Departamento de Apoyo a las Pequeñas Empresas. Estaba también la DGI, creo que también estaba una tercera entidad, creo que era Pro Competencia, si no me equivoco, probablemente no recuerdo. Pero evidentemente las sugerencias de la Industria y Comercio como que no calaron como se esperaba. Okay. ¿Por qué no calaron? Porque en el anteproyecto que salió, que se estaba discutiendo, se habló de lo que era un monotributo, y el que salió más con esa voz cantante del monotributo fue Industria y Comercio. Sí, yo escuché eso. El monotributo consistía en que pagando un solo impuesto, usted cubría lo que es la renta, el ITEVIS y también la seguridad social. Y eso venía, aparte de simplificar lo que es el proceso tributario, también venía como una política social, a incluir más personas en la seguridad social. Claro. Es decir, que ya te va a eliminar no solamente de esa burocracia en la DGI que se debe de hacer de manera mensual, sino también de esa burocracia también con la TCS, de entrar, sacar personas, y también la Secretaría de Trabajo, que tiene su sistema propio, también entrar y sacar empleados, cotizar, calcular lo que es las prestaciones, mantener actualizado la plataforma, estar atento a la fecha de pago de la TCS, que la DGI tiene 3 fechas, la TCS tiene una fecha, y se habló de un monotributo, y como el que tenía la voz cantante era Industria y Comercio. Por eso entendemos que eso fue una de las ideas de Industria y Comercio, y nosotros los vimos con buenos ojos, ese tema del monotributo, algo que ya en el decreto final realmente no hubo monotributo. Lo que se hizo fueron unas pequeñas modificaciones, hubieron algunas inclusiones muy pequeñas y también unas exclusiones de lo que existía antes a lo que existe ahora. Entonces, por eso entendemos que lo que más caló, lo que más tuvo más presente en ese decreto fue la DGI realmente. Ok, pero entonces, con este régimen simplificado de tributación, ¿qué tú crees que busca la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI? ¿Es aumentar las recaudaciones o formalizar? Porque tengo entendido que hay una línea de trabajo del gobierno de que formalizar muchas empresas que están de manera informal, que
andan alrededor de un 58% de informalidad, una economía que se mueve a través de la informalidad. Entonces, se han hecho muchos esfuerzos para formalizar empresas, pero el miedo de estas empresas que están informales es que una vez se formalicen, le cobrarán impuestos. O sea, ¿qué tú crees que haya sido el objetivo de esto? Realmente el objetivo para mí no era propio de la DGI. Yo entiendo que la DGI como un organismo recaudador, que si vamos a su misión, lo que vemos es que se encarga es de incrementar lo que es las recaudaciones. Entiendo que tal vez esa necesidad fue identificada por el gobierno, por la presidencia, ya que tal vez la DGI no tenía ciertos incentivos de promover este régimen. Le digo de esa manera porque como ya teníamos un proceso, un régimen anterior, sí, comparado con el actual, viene más rígido en tema ya de requisitos para usted poder inscribirse. Entonces, viene más rígido de esa parte. Entonces, al venir más rígido, trae sus ciertas características de exclusión que no todo el que podía entrar antes puede entrar ahora. Oh. Aunque tiene también sus inclusiones, pero realmente viene más rígido. Porque básicamente es como que se identificó, lo que nos da a entender es que se identificó un perfil para evitar lo que es un concepto que se usa en temas fiscales e impositivos, que es el enanismo fiscal, que es crear ciertas condiciones, para las pequeñas empresas, ya sea de pocos impuestos, de condiciones de pago, y para evitar de que medianos y grandes empresas se constituyan en pequeñas para beneficiarse de ese régimen. Lo que hace es que crearon ciertas características para definir y generalizar de lo que no serían microempresas. Por ejemplo, una de las exclusiones y una de las hipótesis que entendemos que usó la DGI para identificar y que no se le colara una empresa mediana o grande como pequeña, sí, porque es posible que una empresa mediana se constituya en tres pequeñas para no romper, sí, el tope. Sí. Se le llama, bueno, en algún procedimiento de compra se le llama el pitufeo. Ah, bueno, excelente. Para que tú... Haciendo alusión a los pitufos. El enanismo, correcto. Sí. Perfecto. Entonces, para evitar eso, la DGI evidentemente hizo un estudio. Le digo evidente porque no tenemos registro de eso, pero según lo que hemos visto y la evolución de este régimen, se hizo un estudio y se evaluó cuáles son esas características que tienen empresas que aparentan ser pequeñas en términos financieros, pero realmente tienen su estructura da señales de que no son pequeñas. Sí. Por ejemplo... Sí, si me permite, y disculpen que te interrumpa, me están pidiendo una pausa. Con la venia tuya, Henry, vamos a ir a unos comerciales, amigos, no se muevan de sus asientos. Vamos a continuar con este tema interesante para los micro, pequeños y medianos empresarios. Así que volvemos en un momentico. Así que nos vamos a la pausa. ¿Otra blusa? ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COPNAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COPNAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es
La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Sí, seguimos en el programa Retos y Desafíos, hablando en esta ocasión sobre el decreto 265-19 sobre el régimen simplificado de tributación con el experto en tributación, Henry Medina. Henry, antes de la pausa tú estabas explicando, desarrollando el tema. ¿Puedes seguir explicando? Sí, correcto. Entonces, para evitar lo que es el enanismo fiscal, de que contribuyentes que sean medianos o que sean grandes quieran simular que son pequeños para poder acogerse a los beneficios del régimen simplificado de tributación, lo que se hizo fue que se hizo un perfil para identificar estas empresas que tal vez económicamente parecieran que son micro, pero realmente tienen una estructura atrás que no la convierte en micro. Por ejemplo, uno de esos perfiles que se construyó es que aunque tú, por ejemplo, para acogerte a uno de los regímenes, que son el régimen de ingresos y compras, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, para acogerte al régimen simplificado de tributación de ingresos, tus ingresos brutos no pueden exceder los 8.700.000, ¿correcto? Entonces, es posible que usted cumpla con ese parámetro, pero si usted dentro de su nómina de accionista tiene una persona no residente, ya usted queda excluido de este régimen. Es como que si se hiciera una presunción. Pero tú no puedes poner un ejemplo de esto. O sea, es una empresa familiar, y eso lo hablamos en la pausa. Una empresa familiar, que haya una persona que sea dueño de esa nómina de accionista, que viva en Estados Unidos, en Europa, ya esa empresa no entra en eso. Ya no cumple, porque eso es un requisito que no pueden tener en su nómina de accionista, no pueden tener una persona no residente. Pero entonces, ¿eso afecta a lo que son los dominicanos en el exterior? Se ha querido, es como le dije, han hecho una clase de presunciones con este decreto, que aunque sus ingresos sean por debajo de los 8.7, hay una clase de presunciones que si tú tienes una persona, el que tenga una empresa que tenga un no residente, ya hay una presunción de que ya no es microempresa. Esto sería como un beneficio bien focalizado a las microempresas. Por ejemplo, si usted tiene un inmueble dentro de su empresa que no forma parte de la actividad de la empresa, su casa, por ejemplo, o una villa que usted tenga dentro de la empresa, si usted tiene un bien inmueble que no es parte de la actividad comercial de la empresa, también usted, aunque cumpla con el ingreso mínimo, también usted quede excluido de este régimen en caso de que quiera acogerse, ¿correcto? Otra de las presunciones es si usted tiene, ya hablamos del accionista, de los inmuebles. Sí. Otra de las presunciones es, que es bien importante, la de sus ingresos globales. Por ejemplo, si usted tiene una empresa, una oficina de contadores que lleva igual a contable y sus ingresos no exceden los 8.7 millones, pero usted a la vez tiene otra empresa, una constructora, por ejemplo, que sí genera grandes ingresos, a pesar de que son empresas separadas, que cada una tiene ya su actividad comercial, cada uno tiene su estructura de ingresos, su estructura de gasto, al momento de evaluar si usted califica o no para estar dentro del régimen, la empresa de la oficina de contadores, se evalúan los ingresos que tienen los socios en otras empresas. Okay. Y aunque no estén distribuidos las ganancias. Okay. Entonces, y si esos ingresos por accionistas sumados exceden los 8.7, usted también queda excluido. Es decir, si usted es una persona, eso lo que quiere decir es que estos tres son los más principales. Estos tres indicadores que se usaron como para presumir que usted realmente no es micro, si tiene un inmueble dentro de su empresa que no está dedicado que no se está explotando para la actividad de la empresa, si usted tiene otros ingresos en otras empresas que exceden los 8.7, o si usted tiene un socio que no es residente dominicano, ya se presume que realmente este régimen no se hizo para usted.
Ok. O sea, porque este régimen se hizo para las microempresas, entonces se usó esas presunciones que es posible que alguien tenga alguna de esas condiciones, que tenga esas condiciones de exclusión, es posible que la tenga, pero va a quedar excluido por no cumplir con estos requisitos mínimos. oye, que ya entiendo, Henry, muy buena la explicación, la aclaración que nos hace sobre esto, pero vamos a seguir viendo. ¿Tú nos podrías explicar el régimen simplificado de tributación por el lado del ingreso y por el lado de las compras, que lo mencionaste? O sea, dijiste que por el lado del ingreso son 7 Sí, tenemos este régimen simplificado de tributación, que es el RCT, que es lo que estamos hablando hoy, se divide en dos modalidades, en una modalidad de ingreso y una modalidad de compra. Si es de ingresos, para acogerse a la modalidad de ingresos, usted tiene que ser una empresa o persona física que ofrezca servicios, que se dedique a ofrecer su actividad comercial, sea en servicio, o que usted sea un productor de bienes, o que realice una actividad agrícola. Entonces, para usted acoger, si usted se acoge a este régimen, eso quiere decir que para acogerse al régimen de ingreso también es excluyente, porque si usted es una empresa que comercializa un bien, usted lo importa y posteriormente lo vende, lo distribuye en el país, ya usted no entraría en el RCT de ingresos, sino que entraría en el RCT de compras, que no es un asunto que yo voy a elegir cuál me conviene más, porque el RCT de ingresos sus ingresos no pueden exceder los 8.7 millones, y en el RCT de compras, sus compras no pueden exceder los 40 millones. Pero no es un tema de que yo elijo cuál me convenga más, sino de acuerdo a su actividad es que usted encajaría o no en uno. Por ejemplo, en el de ingreso, que usted tenga una empresa que ofrezca servicios, vamos a poner un ejemplo de un salón de belleza, que ofrece servicios como tal, sus ingresos no pueden exceder los 8.7 millones para ser acogido, deben también cumplir con las exclusiones que previamente hablamos hace unos minutos, y eso le exime de lo que es ya su declaración, el cuerpo de formatos que se envía mensualmente, así también como los anticipos y el no pago del 1% de los activos. Existe también la otra modalidad, que es el RCT Compras, que es si usted comercializa algún bien en nuestro país y sus compras no exceden los 40 millones, también a usted se le exime de esa reportería mensual. Pero la pregunta sería, ¿de qué manera, qué se toma como base? Porque si yo no reporto nada, ¿qué se toma como base para yo declarar lo que es el impuesto a pagar? Por ejemplo, en el caso del RCT de compras, es la DGI quien le prepara la declaración. Porque el que comercializa generalmente lo hace con una empresa grande que sí es un grande contribuyente o mediano, que reporta sus ventas, identificando quién fue que le compró, y eventualmente lo que para esta empresa grande es una venta, para ti representa una compra. Entonces ya la DGI conoce ya en tiempo real, porque se envía en tiempo real, no, en tiempo con un rezago de 30 días, porque se envía cada 30 días, ya conoce cuáles han sido tus compras y te prepara lo que es la declaración. En el otro no, en el RCT de ingresos hay que hacer una declaración anual, de eso no se liberan, hay que hacer una declaración anual y se paga dependiendo, se paga un 7% del monto bruto de tus ingresos, si eres una empresa jurídica que ofrece servicios. Por si eres una persona física, lo que se hace es que se asume que el 40% de tus ingresos declarados anualmente funge como gastos, de ese restante se le aplica lo que es la exención contributiva y de ese resultado se aplica lo que es el impuesto a pagar. En el caso de compras, del RCT Compras, la DGI con tus compras presume el margen de comercialización que tiene la industria a la que tú perteneces. O sea, vamos a suponer, si tú tienes compras por un valor de 30 millones, de acuerdo a una tabla que la DGI la tiene publicada, que el margen de comercialización de las empresas que pertenecen a tu sector, vamos a suponer que las compras representan un margen bruto de un 50%. O sea, ya la DGI entiende que
que si compraste 30 millones en bienes, ya asume ya que tú tuviste un ingreso de 60 millones, un ingreso bruto. Wow. O sea, ahí lo que hace es que 60 millones menos el 30%, y ahí con ese índice se construye lo que es la declaración y el pago de impuestos. Okay, que con una serie también de presunciones, pero ya son de parámetros que ya están publicados en la DGI, que cada quien puede hacer su ejercicio, que si le conviene o no le conviene. Siempre es bueno también tomar la declaración anterior de impuestos que usted haya tenido, si usted piensa acogerse a este régimen, que usted haga los dos escenarios, lo haga usted mismo o busque asesoría valga la redundancia, de un asesor que le evalúe el año pasado. Si usted piensa acogerse, correcto, si usted piensa acogerse, usted evalúa su año anterior. Usted dice, yo pagué el año pasado de impuestos 600 mil pesos de impuestos. Si hubiera estado dentro de este régimen, ¿cuál hubiera sido mi pago? Entonces, de esa manera usted evalúa y usted entiende, mira, si realmente me libero, también me libero de lo que es la carga de un asesor tributario mensual, que le cobran una iguala mensual, que en este caso se trasladaría a lo que es una iguala anual. Okay. Y usted hace la evaluación ahí de cuál régimen le conviene más. Sí, escuchándote, Henry, pensé en una de esas pymes o esas MIPYMES que consiguen una contrata en un año y le entra, como dice, dan un palo, le entra una agüita. ¿Qué pasarán con esa empresa? O sea, puede tener unos ingresos extraordinarios, pero entonces eso fue una contrata que consiguió tal vez con el gobierno, con una empresa grande. Ya se saldría del régimen simplificado de tributación. ¿Qué hace? ¿Qué se pretende hacer con esa empresa? Asumimos que están acogidas, correcto. Sí, asumiendo que están acogidas. Entonces, sucede que ella... Ese año tuvieron ingresos por 10 millones de pesos. Sí, ingreso bruto. Ingreso bruto. Excelente. Sí. Lo ideal es que esa agüita no pase del 5%, del 8.7%, porque si excede el 5%, ya automáticamente el decreto así lo contempla, que quedan excluidos. No puede, esos ingresos extraordinarios, que fue por producto de algo que no se va a volver a repetir, posiblemente en el mes próximo, no, pero para quedarte ya en ese régimen no puede exceder el 5% de los 8.7. Si excede el 5% de esos 8.7 millones, que es el límite en ingresos brutos, ya queda automáticamente excluido. Ok, pero entonces, a propósito de ese umbral de los 8.7, ¿eso va a ser fijo o se va a ir ampliando o aumentando por el asunto de la indexación por la inflación? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí, se va a indexar anualmente. Eso es lo que dice el decreto. Ya todos sabemos que la exención contributiva, que es con la que se miden principalmente, porque nos medimos todas las personas físicas, los asalariados, que partiendo de los 34 mil pesos, creo que 34 mil y algo, todo el que gane por debajo de 34 mil no paga impuestos. Esa exención también está llamada a que se le haga la indexación todos los años, pero por una reforma que hubo años atrás, se fijó y mandó a indexar, lo mandó a fijar por 3-4 años, eliminando lo que es la indexación en ese rubro, lo que es la exención contributiva. Lo que le digo con esto es que hoy se indexa, se debe indexar anualmente de acuerdo a la inflación. No sabremos mañana si hay una nueva creatividad y se paraliza esa indexación. Ok. Hay un asunto que son de las novedades cuando estuve viendo el decreto, que se incluye, y aquí me hicieron una pregunta por las redes, es que se refiere a cómo se aplica al sector agropecuario, porque se está incluyendo al sector agropecuario. ¿Tú no puedes decir sobre eso? Sí, el sector agropecuario está acogido a este régimen y él va a pagar por lo que es la tasa efectiva de tributación. La tasa efectiva de tributación, conocida como la TET, es la relación entre el impuesto pagado y el ingreso reportado. La DGI toma este indicador como
como la tasa que tú efectivamente, valga la redundancia, como se llama su indicador, la tasa efectivamente que tú pagaste de tus ingresos, y como la DGI conoce el ingreso de todas las empresas formales y también los que pagan de impuestos, puede hacer lo que es una estadística de cuál es el porcentaje de impuestos que se paga por los ingresos percibidos, por las ventas brutas de los diferentes sectores que existen en el país. Entonces, de esa manera también existe lo que es el impuesto que pagan las empresas agropecuarias, sí, y se van a coger por ahí. El que decida entrar a este régimen para eliminar toda esa operatividad de esas remisiones mensuales y también de lo que es el anticipo, pagaría por lo que es según lo que la DGI considera que es el promedio de impuestos que pagan en ese sector. Ok, bien. Mira, me están haciendo una pregunta por acá, por las redes, para que te la formule a ti. Me preguntan si puedo registrarme como proveedor del Estado. ¿Se acoge al régimen simplificado de tributación? Sí, no hay ningún problema. Usted puede estar acogido al RCT, al régimen simplificado de tributación, y por eso no le quita méritos para usted poder participar en una licitación gubernamental. Ok. Bueno, hay otra pregunta. ¿Quiénes están incluidos del régimen simplificado? Eso ya lo dijiste, lo explicaste muy bien. Bueno, en definitiva, ¿tiene más ventaja este régimen que el anterior o no? ¿Cómo te lo evaluarías? No. Bueno, hay que ver el desarrollo realmente de este decreto, de esta aplicación. Tiene algo muy positivo, muy positivo, que antes las empresas jurídicas, las personas jurídicas que tenían como actividad la actividad de servicio, no podían acogerse al PST. Ahora, con este nuevo régimen, con el RCT, ya esas empresas, esa es una de las principales inclusiones que tiene el RCT, es que ahora ya las empresas que ofrecen servicios pueden acogerse, que cumplan con los requisitos, pueden acogerse a este régimen. Antes nada más el RCT de ingresos solamente se podían acoger las personas físicas, y no así las jurídicas. Ok, bueno, muy buenas explicaciones, Henry, realmente. Nos queda un último segmento que yo quiero que lo dedicaremos a un tema que tú lo manejas muy bien, que tiene que ver con una norma que emitió la Dirección General de Impuestos Internos, es la 04-19, que trata sobre las transferencias interbancarias de una misma cuenta. Así que, amigos televidentes, no se muevan de sus asientos. Nosotros volveremos con el último segmento donde trataremos este tema muy interesante que a usted le va a interesar mucho. Así que volvemos en un momentico. Tenis, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te ese antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COPNAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COPNAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Seguimos, amigos televidentes,
acá con el experto en tributación, Henry Medina. Le decíamos que en esta última parte de este programa vamos a ver de lo que trata la norma 0419, que son sobre las transferencias interbancarias de una misma cuenta. Henry, tenía entendido que antes de la norma 0419, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, cuando tú tenías una cuenta en un banco y transferías a otro banco a una misma cuenta tuya, se te cobraba un 0.015%. Correcto. Con la emisión de esta norma, de la 0419, ahora esa operación no se te cobra 0.015%. ¿Es así? ¿En qué beneficia a los usuarios? ¿Qué otra implicación tiene eso? Ya que tú estás en el día a día en la aplicación de esto. Excelente. Sí, como todos sabemos, ese es el famoso impuesto, el 0.15% a las transferencias electrónicas y con cheques, que se nos cobra cada vez que hacemos una transferencia a un proveedor o a un tercero, o emitimos un cheque. Lo que había una práctica, ese impuesto cuando nació, es un impuesto para pagos electrónicos y en cheques a terceros, pero cuando tú te hacías una transferencia de un banco a otro, el banco presumía de que no eras tú el dueño de la cuenta beneficiaria y te cobraba el 0.15%. Para eso, para que no te lo cobren, había que ir al banco beneficiario o el receptor, el que va a recibir los fondos, correcto, sí, en tu misma cuenta, y buscar una certificación de que esa cuenta pertenece a ti. Y de esa manera no se te cobra el 0.15. Lo que vino esta norma, esta norma vino dentro de los de lo que quiso implementar esta norma, un 10% de lo que quiso implementar es básicamente eso. Él exigió a los bancos que los bancos exijan, que los bancos sean que adecúen sus sistemas. Sí, su sistema electrónico. Su sistema electrónico y la comunicación entre los bancos para que sean los bancos que determinen si la cuenta receptora a donde va a viajar el dinero es una cuenta tuya o pertenece a un tercero. Yo no sé si ustedes lo que acostumbran a hacer transferencia, ahora se han dado cuenta que cuando ustedes hacen una transferencia aparece un cuadrito verificador. Esta es la cédula de la persona que usted le va a transferir. Entonces, eso simplemente eso para confirmación. Eso para confirmar de que realmente el que va a recibir el dinero, si es usted mismo, no se le va a cobrar el 0.15. Que antes estaba esa burocracia de tener que buscar una certificación, entonces ya tú no la buscabas y ya te cobraban. Muchas veces uno la dejaba así, eso. Y exactamente, y se desvirtuaba porque tal vez un 0.15 no te afectaba en tu día a día. Sí, por ser un pero tú la podías dejar pasar, pero si eran varias en un mes ya sí, exactamente, te afectaban. Ya me afectaban. Y aprovechando esta norma, que entendemos que no fue su espíritu principal, ese que es bien beneficioso, el que no te cobren el 0.15 a una transferencia a tus propias cuentas, pero el fin principal y el espíritu principal de esta norma es que ahora los bancos, la DGI, le exige que identifique a quiénes fue que le cobró ese 0.15. Por ejemplo, antes de esta norma, los bancos lo que hacían es que retenían ese 0.15 y llevaban a las arcas del Estado el monto retenido. Sí. Porque realmente, a pesar de que muchas personas se confunden y entienden que eso es un cargo bancario, no es un cargo bancario, no, sino que ese 0.15 simplemente el banco funge como un agente de retención, le retiene ese 0.15 a la persona en la transferencia y se lo entrega a lo que es la DGI. Ahora la DGI le exige a los bancos: cuando me entregues esos fondos, que acordaron unas fechas que no recuerdo ahora, unos días en el mes, cuando me entregues esos fondos, dame una relación de a quiénes personas fue que tú le retuviste ese 0.15. Ok. Eso entendemos que la DGI lo usa como un mecanismo de fiscalización, porque ya la DGI va a conocer, no simplemente va a recibir, qué sé yo, del banco X, va a recibir 5 millones del mes de julio, de la retención del 0.15, sino que la DGI va a saber ahora es la relación de a quiénes clientes fue que se les retuvo ese 0.15 y va a conocer ya
cuál es el volumen de las operaciones que usted maneja, el volumen de las operaciones que usted maneja como contribuyente. De esa manera, lo que se buscaría es ver la coherencia que hay entre lo que usted declaró versus las operaciones que usted está declarando en los bancos. Por ejemplo, usted que reporte ventas o una declaración que usted recibió de 1 millón en un año. Recibió 1 millón, la exención contributiva está en 400,000 pesos y usted paga un impuesto por los 600,000 restantes, la escala, en caso que sea una persona física. Pero si usted, por el contrario, la DGI ya que va a manejar esa información, va a conocer que usted manejó haciendo una regla de 3 con ese punto 15 descontado, se va a dar cuenta de que no, que en el año 2018 usted manejó de acuerdo a los puntos 15 que me dijeron los bancos que te retuvieron, eso equivale a operaciones por más de 80 millones. O sea, ese quiere decir entonces, tú estás explicando el trasfondo entonces que... El espíritu principal de esa norma. Okay. Viene con su beneficio de que ya no te van a cobrar ese punto 15, ese punto 15 a transferencia de tus propias cuentas, pero realmente el espíritu principal, en nuestra opinión, es realmente la DGI usarlo como un instrumento fiscalizador y de cierta manera verificar esas operaciones, tal vez esas ganancias de capital, esas ventas de inmuebles que se realizan y no se pagan la ganancia que tuvo de capital, o esas operaciones que usted tal vez no le deja rastro por comprobante, por compras, pero sí, ahora sí lo va a dejar. Si usted utiliza lo que es el sistema bancario, usted va a dejar ese rastro. Okay. Que aunque usted no emite un comprobante o no le hagan una retención por una venta o una actividad comercial que usted esté realizando, ya la DGI se va a enterar que por el volumen que usted está manejando, usted está haciendo algún tipo de actividad comercial. Y por esa vía, entonces, la DGI se dará cuenta que tanto las personas físicas como las personas jurídicas manejan este volumen de transacciones, de montos de dinero, y por ahí la DGI puede comenzar a morder al contribuyente. Eso es correcto. O sea, esta norma entonces, si bien es claro, tiene sus beneficios, pero también tiene sus implicaciones para las personas físicas, jurídicas. ¿Tiene alguna otra cosa que pueda implicar esta norma? Sí, esa norma viene con eso, y esa norma asociada a la norma, una norma que también se aprobó recientemente a inicio de este año, que es el 10% que le cobran a las personas físicas por los intereses que le pagan a las instituciones financieras. Sí, sí. También la DGI le exigió a los bancos que le identificara quiénes son esos clientes, a pesar de que es un pago definitivo, ese 10% que le quitan a las personas físicas, que le retienen en el pago de sus intereses. También la DGI ahora le exigió a los bancos que le identificaran a quiénes clientes es que le está reteniendo ese 10%. Entonces, de cierta manera, a pesar de que la DGI no tiene ese mecanismo de poder consultar sus cuentas en tiempo real, pero ya conociendo cuál fue los intereses que a usted le pagó, ya él puede también ahí jugar con esa data y verificar si esto representa el 10% de algo y las tasas promedio en el mercado están a tanto, ya la DGI tiene las herramientas para saber cuál es el volumen de sus inversiones versus con lo que usted me declaró en sus activos, en su declaración de impuestos. Sí, ok. Entonces, aclárame algo, Henry. Estamos hablando de los instrumentos financieros que tienen los ahorrantes, o sea, cuenta de ahorro, certificado financiero en los bancos. Correcto. Eso se le cobra los bancos y también en el mercado de valores. Eso voy. Si en el mercado de valores también se le cobran, porque yo tuve una discusión con un colega que me dijo que en el mercado de valores no le cobraban los impuestos. Digo, sí, ¿cómo que cobran, no? Lo cobran, que yo creo que sí, que se lo cobran. Entonces, sí, claro, lo cobran. Él me decía que no, yo le decía que sí, pero entonces ahora quiero aprovechar la oportunidad que tú estás aquí, de que realmente es cierto que se le cobran los intereses generados por valores que tú tengas en bonos a través del mercado de valores, o sea, se le cobran. Sí, se le cobran. No importa que usted tenga bonos de una empresa privada o bonos de una
empresa de una institución pública como el Banco Central. Instrumento financiero. Instrumento financiero, sí, sí. El pago por concepto de intereses lleva una retención para las personas físicas de un 10%. Ok. Bueno, bueno, con todas estas explicaciones así bastante claras que nos ha hecho Henry Medina, yo te agradezco sinceramente que estas explicaciones, que tú hayas accedido a la invitación que te haya hecho a este programa, que es tu programa. Tiene las puertas abiertas acá, ya sea conmigo o ya sea con el profesor Nicolás Jiménez, de manera que a nuestros amables televidentes nos hayan sintonizado, le hayan servido de mucho estas informaciones. ¿Hay algo más que reciente de la Dirección General de Impuestos Internos que pueda decir? No, básicamente el subdirector general tuvo una comparecencia en el... Ah, sí, verdaderamente, en esta semana tuvo una comparecencia en la Cámara Americana de Comercio. Correctamente, y una de sus intervenciones habló de que realmente nuestro Código Tributario amerita lo que es ya una reforma. Todos le tenemos miedo a la reforma porque ya... pero tenemos miedo por las experiencias pasadas, que cuando se habla de reforma lo que se habla es de ponerle más carga tributaria a los contribuyentes, pero el concepto de reforma no solamente topa lo que es los ingresos, sino también la manera del gasto también, del uso que se le da al gasto. Y estamos de acuerdo también que realmente que las leyes hay que ya adecuarlas a estos tiempos. Por ejemplo, internacionalmente hay una... para que ustedes sepan, la ley, el Código Tributario data del 1992, que es la ley 11-92, ya está, ya para los tiempos está un poquito desfasada. Un asunto, Henry, recuerdo, yo era estudiante de economía en ese momento, y fue una reforma profunda al Código Tributario, en donde estuvieron trabajando técnicos internacionales, técnicos nacionales, dentro de ellos Juan Hernández, que fue director general de Impuestos Internos, Daniel Toribio, que estuvo experto, profesor universitario. Daniel Toribio estuvo al frente de una de las partes de esta reforma del Código Tributario, que realmente el Código se ha complicado, desde 92 para acá se ha complicado, y es necesario entonces hacerlo más simple, hacerlo más manejable para las personas, porque hemos... sí, eso es correcto. En la forma, tanto en la forma como en el fondo. Sí. En la forma hay tantas ya leyes que modifican el código que prácticamente se le dificulta, ya sea al asesor o a las empresas, poder discernir o poder hasta cumplir 100% con lo exigido, debido a la estructura como está actualmente el Código Tributario, con tantas modificaciones que tiene. Y en el fondo también necesitas algunas modificaciones. Te comentaba, y ven mi comentario ahorita con el tema de una preocupación que se está dando ahora internacionalmente, mundialmente, sí, que es la economía digital. Ah, sí, claro. Vamos a suponer Facebook, sí, ahora que sí, usted está en Instagram, y está viendo Instagram y se choca con una publicidad de Instagram, que lo está pagando una empresa local. Por esa publicidad que está aquí en territorio, que lo consumen los que están aquí en territorio dominicano, pero esas ganancias que incurre Facebook mediante Instagram realmente no están tributando en nuestro país. Sí. Ah, bueno. Hay muchos temas que se quedan y ya serán objeto de otro programa, temas muy específicos en un área tan especializada como son los tributos. Pero hay que decir lo siguiente, ya en los segundos finales, que yo estoy de acuerdo con una reforma fiscal integral, o sea, que integre no solamente la parte de ingresos del Estado, los tributos, sino también la parte del gasto, del financiamiento, pero ya eso será materia de un próximo gobierno que asumirá el 16 de agosto del próximo año, pero se deben de ir preparando el terreno para que cuando llegue ese momento, en la luna de miel, que son los 6 meses de un gobierno,
se implemente una reforma fiscal para beneficio del Estado y también de los contribuyentes, porque realmente este código tributario, la parte fiscal, se debe simplificar. Así que muchas gracias por su atención, amigos televidentes, gracias por su sintonía y les deseamos un buen fin de semana.